Bienvenidos al curso Pautas para la Consejería y Derivación en casos de riesgo de suicidio y autolesiones. Mi nombre es María del Pilar Luna Ríos, soy psicóloga y parte del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental, de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Estaremos compartiendo con ustedes algunos de los conocimientos y experiencias para poder enriquecernos en este tema tan importante como es la prevención del suicidio. Bien, daremos algunas pautas, ¿no? Al terminar la sesión, el participante será capaz de identificar las pautas de consejería en casos de riesgo de suicidio y autolesiones. Es decir, ustedes van a poder manejar cierta información que después van a profundizar y hagan un efecto multiplicador, porque es muy importante la labor que ustedes van a desempeñar en sus escuelas, en los diferentes medios, en la comunidad, para poder prevenir el suicidio, sobre todo en adolescentes. Bien, entonces vamos a comenzar el desarrollo de nuestro tema y aquí les quiero traer algo importante: el rol de los establecimientos educacionales en la prevención de la conducta suicida. ¿Por qué les he puesto una moneda? Ustedes están viendo ahí una moneda, tiene dos caras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este contexto educativo, este espacio escolar donde transcurre la cotidianidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, puede ser un factor protector o un factor de riesgo. Si la experiencia escolar es positiva, se va a constituir en un factor protector. Si esto puede configurarse de esta manera, de que sea un ambiente nutricio, donde la salud mental del adolescente, del niño, pueda crecer como un ambiente en el que podemos darle todas las posibilidades para que desarrolle su autoestima, su sentimiento de pertenencia, su seguridad básica, entonces se va a constituir un factor protector. Pero si nosotros no logramos que esta experiencia escolar sea positiva y se convierta en negativa, esto va a afectar la salud mental de los adolescentes, de los niños, de los escolares. Va a interferir en el logro de aprendizajes, en la trayectoria educativa, porque si ellos tienen esta sensación y perciben que su ambiente escolar es negativo, esto va a influir en todos los 10 años que tengan en su educación. Y no solamente eso, porque va a impactar negativamente en su desarrollo biopsicosocial en el presente y también en el futuro. Muchas veces en la consulta encontramos a personas que aún teniendo 40, 50 años, las experiencias negativas que tuvieron en su etapa escolar los han marcado. Entonces, es importantísimo en todos los casos, los establecimientos educacionales tienen mucho que decir sobre la aparición, la mantención y la recuperación de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental. Entonces, tenemos que formar un ambiente protector, un ambiente nutricio para nuestros estudiantes. Bien, entonces, este es el rol de los establecimientos educacionales. ¿Por qué prevenir la conducta suicida desde la escuela? Es importante ver las intervenciones de prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales han probado ser efectivas. Van a aumentar los factores protectores, ¿no? Y estos son, por ejemplo, el autocontrol que pueda desarrollar el adolescente, la resolución de los problemas que se pueden enseñar en la escuela, la autoestima, la seguridad, el poder relacionarse de una manera adecuada con nosotros. Todo esto
se va a aumentar y va a disminuir los factores de riesgo que después vamos a ver de suicidio, como la depresión, como la vulnerabilidad psicológica. Es decir, un niño que siente que su ambiente escolar es adecuado para él, que siente que tiene logros en su etapa escolar, va a sentirse seguro. Entonces, esto es como prevenir que pueda tener alguna dificultad posterior, lo fortalece, ya no es vulnerable, ¿no? Entonces, brindar información precisa y veraz a la comunidad educativa, como estamos haciendo ahora y como ustedes se van a constituir en el efecto multiplicador de todos estos cursos, sobre la conducta suicida y su identificación, además de cómo hacerle frente a este problema, porque muchas veces tenemos miedo de enfrentar esta dificultad, este problema. Y dónde obtener ayuda, que también es básico saber, reduce la vulnerabilidad de los estudiantes frente al suicidio. Bien, entonces, ven qué importante la labor que ustedes tienen. Comprendiendo la conducta suicida. ¿Y por qué les traje esta imagen? Porque los niños, los adolescentes y las personas que están en esta situación sienten su mundo así, como si estuviera sin brillo, como que no tuviera solución los problemas y que todo los abruma. Un factor común que es urgente acoger y atender es el profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida. No es que la persona que tiene esta conducta suicida sienta que no quiere vivir, lo que quiere es parar el dolor. Y no visualiza alternativas de salida o solución. Y allí es donde nuestra mano amiga, donde nuestras posibilidades de verlos, en ese momento es donde se puede dar el encuentro y salvar una vida. Bien, entonces, ¿qué es la conducta suicida? La conducta suicida es un acto deliberado de la persona por quitarse la vida. Y esta abarca un amplio espectro de conductas, conocidos como suicidalidad. La ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado, todo esto es parte de la conducta suicida. ¿Cuál es el común denominador? La mayoría de las veces no existirán deseos de morir, sino que el sentimiento de no ser capaz de tolerar estar vivo. Y podríamos decir, pero si es lo mismo, no es lo mismo. Si entrevistamos a las personas que han sobrevivido, les van a decir que no querían morir, sino querían parar ese dolor muchas veces que tienen en el alma, en el poder disfrutar, en esa capacidad que han perdido de disfrute, ¿no? De no ver soluciones y que piensan ellos, y esa es una de las características, que esto no va a cambiar, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver cuáles son estas manifestaciones. La ideación suicida, donde tenemos pensamientos sobre la muerte o sobre morir, y cómo los vamos a identificar. A veces nos dicen, me gustaría desaparecer. Cuando escuchemos esto, tendríamos que prestar atención. O los deseos de morir, ojalá estuviera muerto. O también pensamientos de hacerse daño. A veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo. A veces sueño que estoy cortándome con un cuchillo. Pero eso ya les va a dar a ustedes la posibilidad de ir viendo qué hay en ese pensamiento, ¿no? ¿Cuál es el contenido de este pensamiento? Hasta un plan específico para suicidarse. Me voy a tirar desde el edificio, desde mi balcón, me voy a tomar las pastillas, voy a caminar entre los carros para que me atropellen.
Inclusive esas cosas te pueden decir, ¿no? Yo tenía un estudiante en la universidad que me acerqué porque era muy retraído, ¿no? Y comencé a conversar con él y me dijo, en algún momento, me dijo, yo he pensado caminar entre los carros sin mirar, lanzarme para que alguien me atropelle, pero no me atropelló, ¿no? Entonces, fíjense que estos actos que podrían parecer accidentes, no son accidentes muchas veces. Intento de suicidio. Implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación. En el intento de suicidio no logra la consumación, ¿no? Y esto creo que es una alerta importantísima, es uno de los primeros factores de riesgo que debemos considerar. Si alguien ya intentó suicidarse, debemos estar alerta. Y el suicidio consumado, que es el término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida, ¿no? Entonces fíjense, aquí hay una premeditación, muchas veces han hecho los planes por años y no nos hemos dado cuenta. Inclusive, muchas personas que se han suicidado han ido a atención primaria de salud, han asistido a algún centro de salud, lo vio algún psicólogo, un psiquiatra, una enfermera, alguien lo vio. Los mismos maestros también sabían que algo pasaba con ese joven, con ese adolescente, ¿no? Pero no nos pudimos dar cuenta. Yo creo que es en el desencuentro donde está el peligro. Bien, entonces, fíjense, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo de conducta suicida en la etapa escolar. Y tenemos tres formas de clasificarlos: ambientales, familiares e individuales. Entonces, dentro de los ambientales tenemos el bajo apoyo social. Si no encuentras apoyo, una familia que no tiene apoyo, la difusión inapropiada de suicidios en los medios de comunicación y redes sociales, la discriminación a las poblaciones indígenas, migrantes, LGTB, también es este sentimiento de estar fuera, de no pertenecer, las prácticas educativas severas o arbitrarias, muchas veces, la alta exigencia académica, donde el joven, el adolescente, el niño no se siente capaz de poder asumir los retos, las leyes y normas de la comunidad favorables al uso de sustancias ilegales, armas de fuego. No hay prevención sobre esto. La mayoría de suicidios en nuestro país es por sustancias fosforadas, veneno, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo por esto. La desorganización y los conflictos comunitarios, las barreras para acceder a la atención de salud y el estigma asociado a la búsqueda de ayuda, ¿no? Si buscas ayuda, eres débil. No es así. Una de las primeras capacidades que debemos enseñar y fortalecer es la búsqueda de ayuda. Si te sientes mal, busca ayuda. Familiares, como los trastornos mentales en la familia, si ustedes ya van viendo que hay esto en algunos de sus escolares, ¿no? Estudiantes, bueno, comenzamos a ver que tenemos que ayudar, tenemos que intervenir. Antecedentes familiares de suicidio, desventajas socioeconómicas, eventos estresantes en la familia. Por ejemplo, ahora tenemos familias donde muchos familiares han fallecido con el COVID. Falleció el abuelo, la abuela, el padre, el tío, ¿no? Y solo quedó la madre de repente con los hijos. Entonces son familias a las que tenemos que apoyar, ¿no? Problemas y conflictos familiares también son factores de riesgo. Y dentro de los individuales tenemos los trastornos de salud mental, trastornos del ánimo, la depresión, la esquizofrenia, el abuso de alcohol y drogas, la personalidad borderline, trastornos de salud mental.
estar atentos con ellos porque es una población de riesgo. El intento suicida previo, también tenemos que saber acerca de ello, los acontecimientos vitales estresantes, los quiebres, los duelos, como les había estado comentando, el suicidio de un paro referente significativo de un amigo, ¿no? Del colegio o del barrio, la desesperanza, el estilo cognitivo pesimista también. Solemos de repente desarrollar cuando somos pequeños, han habido eventos estresantes en la familia y se desarrolló un estilo cognitivo pesimista. Hay que trabajar sobre ello. El maltrato físico y el abuso sexual, el ser víctima de bullying, son hechos muy impactantes que muchas veces se callan y se cargan con un fuerte componente emocional. Conductas autolesivas, ideación suicida persistente, ¿no? Piensa en ello todos los días, ¿no? Entonces, estas cositas tenemos que ir averiguando. La discapacidad y o problemas de salud crónicos también, ¿no? Leucemia, por ejemplo, en los niños, un cáncer, ¿no? Todo esto tenemos que averiguar. Dificultades y retrasos en el desarrollo, dificultades o estrés escolar. Entonces, todos estos son los factores de riesgo de conducta suicida en la etapa escolar. Pero también hay factores protectores que debemos conocer porque justamente estos factores protectores son los que tenemos que fortalecer. Entonces, ¿cuáles son? Los ambientales, la integración social, por ejemplo, la participación en deportes, asociaciones religiosas, clubs y otras actividades que van haciendo que la persona tenga esa capacidad de integración, ¿no? Las buenas relaciones con compañeros y pares, con profesores y otros adultos, ¿no? Esto también es algo que tenemos que fortalecer en la escuela, ¿no? Y tenemos que ver si estamos en capacidad de poder contener a los niños, a los adolescentes difíciles. ¿Y por qué no los podemos contener? ¿No? Contener es decir, sostener, darles apoyo, porque es fácil darles apoyo a aquellos que no producen dificultades. Pero justamente los que producen alguna dificultad son los que más necesitan ayuda. Contar con sistemas de apoyo, ¿no? Un nivel educativo medio alto, hay que tratar de que todos salgan bien, ¿no? Hay que adecuar las clases a nuestros alumnos, no que nuestros alumnos se adecúen a nosotros, ¿no? Esto es una estrategia que resulta. Los familiares, el funcionamiento familiar, a la alta cohesión, bajo nivel de conflictos, explicarles a los padres así desde lo profundo por qué tienen que darle un buen ambiente a sus hijos, apoyo a la familia, ¿no? Y individuales, habilidades para la resolución de problemas y estrategias de afrontamiento, cómo afrontar el bullying. Eso es algo importante que tenemos que trabajar, cómo afrontar las dificultades que van viniendo con la vida, ¿no? El proyecto de vida o la vida con sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Muchas veces no nos preguntamos ni nosotros mismos de esto. Capacidad de automotivarse, autoestima positiva y sentido de autoeficacia, ¿no? Que pueda reconocer sus logros y que también pueda saber de que la vida está compuesta por momentos difíciles y también por otros momentos que vamos a tener disfrute, ¿no? Entonces, una visión integral, ¿no? Capacidad de buscar ayuda cuando surgen dificultades. Bien. Entonces, fíjense, esos son los factores protectores y factores de riesgo. Si ustedes ven, hay muchos más factores de riesgo que protectores. Por eso tenemos que trabajar mucho en fortalecer los factores protectores. Y acá hay unos mitos que son concepciones erróneas, sin base científica, que muchas veces nos van a obstaculizar la prevención del suicidio o una intervención adecuada, ¿no? Entonces, una de ellas que creo que tenemos que ver es preguntar sobre suicidio es peligroso ya que puede provocarlo. No es cierto.
Esto es un mito. Al contrario, los estudios indican que hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo, en vez de incitarle o darle ideas de hacerlo, suele ayudarle a sentirse mejor y reduce el riesgo. Otro de los mitos es: quien amenaza con suicidarse no va a cometer un acto suicida. Esto es un mito. Cualquier aviso o amenaza supone un riesgo y debe tomarse en serio. Por ello es aconsejable tratar el tema. Solo hablan de suicidio aquellos que no piensan en hacerlo. Cuando están hablando de suicidio es porque están pidiendo ayuda y puede ser la forma en que la persona está dando señales de alerta. Otro mito es: algunos intentos son para llamar la atención. Los intentos de suicidio son factores de riesgo muy importantes. Cualquier intento debe tomarse en serio y es recomendable buscar ayuda de un profesional de la salud. Otro mito: los suicidios son repentinos, no dan aviso. La mayoría de los suicidios fueron precedidos por señales de advertencia o conducta verbal o dibujos inclusive. La persona que piensa o intenta suicidarse está determinada a morir. Esto es un mito. Las personas con ideación suicida tienden a tener ideas ambivalentes sobre la vida y la muerte. Lo que intentan es detener el dolor que les provoca la percepción de sus conflictos. Una persona que intentó suicidarse lo hará toda la vida. El riesgo suicida tiende a ser de corto plazo. Aun cuando las ideas puedan regresar, estas no permanecen, es decir, tampoco es que estén marcados para toda la vida. No, ya intentó un suicidio, se va a suicidar. Sin embargo, hay que tomar las precauciones. Solo se suicidan personas con trastornos mentales. No es así. Si bien es una condición de salud mental, aumenta el riesgo, no todas las personas con trastornos mentales van a cometer el suicidio. Solo las personas con problemas graves se suicidan. Situaciones muy diversas pueden llevar a una persona a plantearse el suicidio. Pero la falta aparente de problemas no quiere decir que no lo vayan a cometer, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Acercarse sin preparación, solo con sentido común a una persona en riesgo es perjudicial para ella. No es cierto. Cualquiera puede ayudar en la prevención mostrando interés, cercanía y comprensión, además de motivar a la persona a pedir ayuda profesional, ¿no? Entonces, fíjense estos mitos para que los podamos tener en cuenta. ¿Y quiénes deberían ser incluidos en una estrategia preventiva de la conducta suicida? En realidad, todos los integrantes de la comunidad educativa, los docentes, los auxiliares de educación, el equipo directivo, las redes comunitarias de la escuela, también las familias y los principales, los estudiantes. Los estudiantes deben tener estrategias universales dirigidas a la totalidad de la población de estudiantes, las selectivas a la población que está en riesgo y las estrategias indicadas a aquellos que ya presentan la conducta suicida. ¿Y qué medidas nos da generales la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que tenemos que fomentar las actitudes socioemocionales, fortalecer la autoestima, capacitar para vivir, realizar el desarrollo y consolidación del sentido de identidad, ¿no? De los jóvenes que muchas veces no encuentran este rumbo para sus vidas, este sentido, promocionar la expresión de las emociones, prevenir la intimidación o la violencia y promover la estabilidad y continuidad de la escolarización. Bien, entonces, miren, como estas son pautas generales, tenemos ya unas pautas de actuación para la prevención del suicidio en la escuela. ¿Qué hacer ante una situación de riesgo?
la puesta en marcha de distintas estrategias preventivas puede prevenir el suicidio en la escuela. Les vamos a decir qué no hacer. Nunca hay que dejar de tomar en serio la información y las amenazas. Recuerden, no criticar ni discutir, utilizar sarcasmos, desafiar o retar a hacerlo. En algún momento yo escuché que dijeron, bueno, no te has lesionado de tal manera que mejor te tiras del quinto piso. ¿Qué realmente puede entender una persona que le dicen eso? ¿No? Entonces, no usar el sarcasmo, jamás hacerlo. Evitar mostrar nuestro propio temor o miedo. Nunca ocultar esta información a la familia. Tenemos que comunicar, aunque se nos solicite confidencialidad. Bien, entonces, ¿qué hacer? Pasos de la primera ayuda psicológica. Observar, desarrollar nuestra capacidad de observación. Escuchar desde escucha empática y conectar con todas las posibilidades que tenga la persona y en su medio, en su familia y su comunidad, ¿no? Dentro de estas tres acciones grandes hay unos eslabones. Después de observar, debemos activar la alerta en la escuela. Y luego de la escucha debemos preguntar, porque en este caso sí tenemos que hacer preguntas. Y después de conectar, hacer el seguimiento. Entonces vamos a ver esta primera parte, que es observar. La detección temprana es una de las medidas más eficaces para la prevención del suicidio. ¿Cómo podemos detectar? Fíjense, hay unas señales de alerta directa y hay unas señales de alerta indirecta. ¿Cuáles son esas señales? Busca modos para quitarse la vida. Lo busca en internet, en las páginas web, intenta acceder a armas de fuego, pastillas, venenos. Entonces, tenemos que estar mirando si es que pasa esto. Planifica o prepara el suicidio, el lugar, el medio. Esas son señales de alerta fuertes. Realiza actos de despedida, envía cartas o mensajes por redes sociales, deja regalos o habla como si ya no estuviera, pregunta, también presenta, ¿no? Diferentes manifestaciones verbales. Eso también hay que estar atento, ¿no? Presenta conductas autolesivas, cortes, quemaduras, rasguños en partes del cuerpo, ¿no? Como las muñecas, los muslos. Muchas veces tenemos que desarrollar esta capacidad de observación. Están en educación física, vienen con un polo largo. ¿Para qué? Para cubrir estos cortes. Entonces tenemos que estar muy atentos de esto. Habla o escribe sobre el deseo de morir, hacerse daño, matarse, ¿no? Sentimientos de desesperanza, sensación de sentirse atrapado, ser una carga para otros, para los demás, ¿no? Esas son las señales de alerta directa, ¿no? Pero también hay señales de alerta indirecta, ¿no? Alejamiento de la familia, amigos y red social nos debe llamar la atención, o sentimientos de soledad, se aísla y deja de participar. Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para interactuar con los demás, incremento en el consumo de alcohol y drogas, cambio de carácter, de ánimo, conducta, pudiendo mostrarse sumamente inestable emocionalmente, muy inquieto o nervioso, deterioro de la autoimagen, ¿no? Esto es muy importante, la autoestima baja, el abandono, el descuido de su persona, ¿no? Cambio en los hábitos de sueño, no pueden dormir, invierten el sueño, en los hábitos de alimentación, muestran angustia, ¿no? Incontrolada y su sensación de malestar, ¿no? Entonces, para esto debemos entrenarnos como facilitadores,
¿Para qué nos va a ayudar? Estos agentes a través de los cuales la escuela puede identificar estudiantes de riesgo, realizar un primer abordaje y ser un puente para la atención entre el estudiante, la escuela y la red de salud. Bien. Entonces, la estrategia 2, activar un protocolo de actuación. Debemos tener en las escuelas un protocolo de actuación que debe decir quién, cómo y cuándo, ¿no? Entonces, a esas respuestas tenemos que ver, de dar un pase para poder tener un protocolo de actuación. Entonces, ¿qué nos dice? No dejar solo al alumno, intentar calmarle, reducir su ansiedad. Segundo, limitar el acceso a posibles medios lesivos, retirar todo aquello que pueda servir para autoleccionarse, alejarlo de los sitios de riesgo. Tercero, informar inmediatamente a sus padres o tutores cuál es la situación de riesgo por la que está atravesando, la importancia de darle apoyo, la necesidad de que sea llevado a un servicio de emergencias o de atención, ¿no? Tener disponibles los teléfonos de emergencia o ayuda, que tenemos que tener una base de datos, ¿no? Quinto, llamar a los servicios de emergencias médicas, puede ser a través del 113, opción 5, atención de emergencias o situaciones de riesgo, de SAMU, si fuera necesario. Si la conducta suicida está relacionada con acoso o bullying, intervenir en el aula. El colegio debe recomendar a los padres que contacten con el establecimiento más cercano a su jurisdicción. Bien, y muchas veces no estamos en capacidad de observar y escuchar, y por diferentes motivos preferimos ignorar. Este es el momento donde tenemos que desarrollar más nuestra capacidad de percepción, de observación y de empatía. Bien, entonces, no dejarlo solo, es un dato muy importante, involucrar a los profesores, amigos u otros compañeros. Fíjense que el sentimiento de soledad y de rechazo es uno de los riesgos principales vinculados a la ideación suicida, ¿no? Es un sentimiento que va acompañándolos. Intensificar la vigilancia, contar con alumnos de confianza y el tutor de apoyo. Entonces, vamos a trabajar acerca de ello, ¿no? Muchos suicidios se producen precisamente en una fase de aparente mejoría, cuando la persona tiene la energía y la voluntad para convertir sus pensamientos desesperados en acción destructiva. Mucho cuidado con esto. Y la otra fase, la escucha empática, crear un ambiente de seguridad. ¿Por qué? ¿Qué te están pidiendo? Ayuda, ¿no? Se separan, se alejan, pero para pedir ayuda, ¿no? Y esto nos puede confundir. No quiere nada. Sí, quiere todo, quiere ayuda. Estrategia 3, mejorar las habilidades de comunicación. ¿Cómo? Buscar un espacio que permita conversar con él o el estudiante de forma privada y confidencial. Iniciar la conversación expresando interés y preocupación para luego señalar el por qué se quiere conversar con él o ella, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, he notado ciertas conductas y cambios en ti que llamaron la atención y por eso estoy preocupado, estamos preocupados, ¿no? Escuchar desde el respeto, la sensibilidad y la comprensión. Adoptar una disposición de escucha auténtica y reflexiva. ¿Qué más tienes que hacer? Hablar con serenidad de su idea de cometer suicidio, abiertamente y sin temor. Lograr la confianza en la comunicación es de vital importancia. Tienes que emplear términos y frases amables. Me gusta que me dieras una oportunidad para ayudarte, ¿no? Por ejemplo, respetar los silencios, ya que es muy difícil que ellos puedan expresar, pero en ese respetar los silencios justamente va a ser el momento en que la otra persona sienta que estás ahí acompañándola. Mostrarle nuestra preocupación por lo que pudiera ocurrir
y transmitirle que nos importa. Bien. Estas son algunas preguntas generales sobre el estado mental, la esperanza y el futuro, ¿no? Continuar la conversación preguntándole qué está pensando o sintiendo, porque nos interesa saber. Las preguntas se deben realizar gradualmente, empezando por aquellas más generales, como las que vamos a ver. No olvidar que es un mito pensar que preguntar va a hacer que ellos desencadenen la conducta. Entonces, ¿cómo has estado? ¿Estás con alguna dificultad personal, familiar, en la escuela? ¿Cómo te imaginas que las cosas van a estar en el futuro? Esa es una pregunta importante porque ellos no ven el futuro, ¿no? Preguntas específicas sobre pensamientos y planes suicidas. Miren, son 6 preguntas, ¿no? Y también están aquí, en estas pautas para la evaluación y manejo del riesgo suicida. Son las mismas. Las respuestas dadas a cada una de las 6 preguntas deben valorarse de acuerdo a la pauta para la evaluación y manejo del riesgo suicida que ustedes le encuentran aquí. Entonces son, ¿has deseado estar muerto o poder dormirte y no despertar? ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte? Entonces aquí dice, si la respuesta es sí a la pregunta 2, formule la pregunta 3, 4, 5 y 6. Si la respuesta es no, continúe a la pregunta 6. Entonces, la pregunta 3 es, ¿has pensado en cómo llevarías esto a cabo? Y si ustedes van viendo allí, hay unos colores que después vamos a identificar. 4, ¿has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo? ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte? ¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan? Y la pregunta 6, ¿alguna vez has hecho algo, comenzado o hacer algo, o te has preparado para hacer algo para terminar con tu vida? Y entonces con estas preguntas vamos a poder valorar, ¿no? En la siguiente diapositiva, si está en un riesgo leve, un riesgo medio o un riesgo alto, ¿no? ¿Por qué nos sirve esta valoración? Porque en función de esta valoración vamos a poder ver qué actitudes o qué acciones vamos a tener que tomar. Por ejemplo, si es un riesgo leve, vamos a informar al área de convivencia sobre el riesgo detectado, vamos a hacer el contacto con los padres o cuidadores, ¿no? Vamos a entrar en una ficha de derivación para el centro de salud o el centro de salud mental comunitario. Vamos a realizar un seguimiento del estudiante. Pero si ya tenemos un riesgo medio, vamos a tener que tener otras acciones, ¿no? Las mismas, ¿no? Pero vamos a informar a la dirección a quien se designe una vez finalizada la entrevista, informar al director, contactar con los padres, ¿no? Y esto no puede ser que tengamos mucho tiempo tampoco, ¿no? Dentro de una semana, entregar a los padres una ficha de derivación, ¿no? Ver que esta ficha de derivación sea cumplida, realizar el seguimiento para ello, recomendar las medidas de seguridad en caso que durante la espera de la atención tenemos que tomar las medidas pertinentes, ¿no? Y un riesgo alto, fíjense, en el riesgo alto ya estamos frente a la posibilidad ya del acto suicida, entonces tenemos que actuar rápidamente en tomar las medidas de precaución, ¿no? La pauta para la evaluación y manejo del riesgo suicida permitirá distinguir entre el riesgo medio o riesgo alto, ¿no? Y tomar decisiones respecto a los pasos a seguir. En cualquiera de estos 3 niveles, la persona que va a ser el facilitador debe entregar apoyo al estudiante, contactarlo con la red de apoyo familiar, social o de salud y derivar, ¿no?, a las instancias que corresponden. Bien, entonces tenemos que brindar información también, siempre mantener la calma, escuchar de forma activa, no prejuiciosa, expresar preocupación y ofrecer ayuda.
evitar dar consejos o sermones que defiendan el valor de la vida, que provoquen sentimientos de culpa o que no ayuden al estudiante. Siempre se debe considerar seriamente cualquier amenaza de suicidio. Indicarle que es necesario contactar a la familia y buscar apoyo profesional en la red de salud. Señalar que solo se informará a sus padres o cuidadores acerca de las señales de alerta de suicidio y otra información sensible que no necesita comunicarse, no se hará. Puede ocurrir que el estudiante rechace que se comunique a la familia. En este caso tenemos que convencerlo que es por su bienestar, ¿no? Bien, y viene esta fase que es la de conectar. ¿Y por qué les he puesto esta imagen? Porque nosotros tenemos que comenzar a conectar con todas las posibilidades, con las potencialidades de la persona, con su red de salud, con otras instancias que ahora vamos a ver. Entonces, centrarse en hacerle ver todas las virtudes y capacidades que tiene como persona, hacerle ver su valía como ser humano, diferente a todos los demás. Miren, que se sienta sostenido, ¿no? Apoyar el contacto con sus posibilidades. Explicar al estudiante de manera general que en el centro de salud le entregarán apoyo profesional para generar estrategias que alivien su malestar. El facilitador que realice este primer abordaje debe informar al equipo de convivencia este caso de riesgo, ¿no? Y decir qué tipo de riesgo es. Quien se designe debe explicar a la familia que de acuerdo a la situación del estudiante solicite consulta, ya sea al centro de salud más cercano de su jurisdicción. Y dependiendo del riesgo, llevarlo a una emergencia, ¿no? Si es necesario y con autorización de los padres, apoyar el proceso de referencia a atención profesional, ¿no? Entregar al padre o madre cuidador responsable una breve ficha de derivación y conectarse con el centro de salud o centro de salud mental comunitario de su jurisdicción. Conectar a la persona con sus necesidades inmediatas, identificar instituciones que estén en la zona ofreciendo apoyo para la satisfacción de sus necesidades básicas que necesitan, ¿no? Hacer incidencia para prevenir todas estas posibilidades dentro de su red, ¿no? Recursos personales, cuáles son sus potencialidades, cómo ha afrontado antes sus dificultades, ¿no? La información, que ya hemos dicho, conectarlo con esta información, y el apoyo social, ¿no? Promover el apoyo social. Para aquellos estudiantes con riesgo medio o alto, es fundamental asegurarse que se encuentren protegidos y alejados de posibles medios letales hasta que se consiga la ayuda. No olvidar, en caso de que el estudiante, después de este primer abordaje, no se encuentre en condiciones de volver a clases por estar emocionalmente afectado, se debe contactar con sus padres para coordinar su retiro del establecimiento y medidas de protección en el hogar mientras se accede a la atención en salud. Esto es momentáneo. En casos de riesgo inminente se debe llevar a la persona al servicio de urgencias o emergencias y comunicarlo a los padres. Bien, entonces luego viene esta fase de seguimiento donde tenemos que asegurarnos que el estudiante haya recibido la atención necesaria. Una vez que el estudiante esté vuelto a las clases, se debe estar atento a las nuevas señales, así como también a necesidades de mayor acompañamiento y cuidado. Seguir las recomendaciones de apoyo que sean entregadas por el equipo de salud del centro de salud donde se esté atendiendo, preguntar directamente al estudiante o la estudiante y a los padres cuidadores cómo lo han visto, ¿no? O cómo se encuentra. El equipo encargado debe llevar un registro de todos los casos que han sido detectados y derivados a la red de salud, realizando el seguimiento correspondiente. De esta manera, nosotros podemos asegurar que nuestros estudiantes estén protegidos y podemos trabajar sobre la prevención del suicidio en un contexto escolar.
Bien, no se debe perder de vista que los jóvenes son nuestro principal capital, nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Invertir en la salud mental y el bienestar emocional de nuestros niños, jóvenes y adolescentes es sin lugar a dudas la mejor inversión de futuro. Por favor, recuerde, cualquiera puede ayudar a cambiar una vida. Cualquiera puede ayudar a prevenir el suicidio. Gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.